Buenos días con todas y todos. Chicas, chicos, hoy día vamos a trabajar en el curso de Cívica el tema Sendero Luminoso y el MRTA. Está dirigido a ustedes, chicas, chicos, de quinto año secundaria, y quien lo hace es Sumi Yoconda. Muy bien. Hablamos que el terrorismo es un fenómeno que causó muertes y destrucción en nuestro país en el periodo de 1980 al 2000, dejando muchas heridas en la población, especialmente en aquellas personas que vivieron de manera directa la crueldad con la que dos agrupaciones, como son Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, operaban en el interior del país y luego en la capital. Pese a que las actividades terroristas se han reducido significativamente en relación con el periodo 80-2000, estas no han desaparecido. El terrorismo sigue siendo un enemigo latente, frente al cual no debemos bajar la guardia. Para comprender su permanencia hoy en día tenemos que conocer las condiciones estructurales, sociales, económicas y políticas que generan vulnerabilidad en la población, como son la pobreza y la desigualdad en diferentes zonas del país, a las que se suma la desconfianza de la población en las autoridades y en el trabajo para revertir tal situación. Es importante informar a las nuevas generaciones, sobre todo a ustedes, chicas, chicos, sobre lo sucedido para prevenir la captación de ustedes por parte de estas agrupaciones, que se escudan en ideologías que vulneran la cultura de paz y hasta emplean la manipulación para llevarlos de manera voluntaria a sus frentes. Los gobiernos pasados emplearon la manipulación para llevarlos, se han preparado para enfrentar este fenómeno de manera integral y transversal. La identificación y priorización de sus causas y del planteamiento de objetivos para el control efectivo del problema. Entonces, así se llevó a cabo el terrorismo en nuestro territorio. Veamos, empezamos con Sendero Luminoso. ¿Cuáles son esos orígenes de este partido Sendero Luminoso? Vamos a ver, nos dicen que Sendero Luminoso fue fundado a finales de los años 80 por el entonces profesor de filosofía Abimael Guzmán. Aquí lo tenemos. Sendero Luminoso estableció su primera base en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, donde muchos de los nuevos estudiantes adoptaron la ideología radical de Sendero Luminoso. Entre los años de 1973 a 1975, Sendero desarrolló una presencia significativa en las universidades del centro en Huancayo, ¿no? Aquí tenemos centro en Huancayo, la Cantuta, que está en Lima, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Estas tres ubicadas, la Cantuta, que es de educación, la de ingeniería y la de San Marcos son las universidades que radican en Lima. Muy bien. A inicios de 1980, Sendero Luminoso tuvo una serie de encuentros clandestinos en Ayacucho. Estos encuentros fueron conocidos como la segunda plenaria del Comité Central. El grupo tuvo su primera escuela militar, donde en todas estas universidades. Muy bien. ¿Quiénes son Sendero Luminoso? Su nombre oficial es Partido Comunista Peruano. Es una ideología narcisista, o sea, su fundador, que es el señor Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Aquí lo tenemos joven cuando funda dentro del Partido Comunista, funda Sendero Luminoso. Entonces aquí vemos rodeado de los profesores de la Universidad Nacional de Huamanga de Ayacucho. Bien, es una ideología narcisista. ¿Qué significa esto? Esto designa un rasgo de la personalidad de Abimael Guzmán, caracterizado por una baja autoestima acompañada de una exagerada sobrevaloración de la importancia propia y de su gran deseo de admiración por los demás. A él le encantaban que lo admiren, no que le digan que todo estaba bien y que era un hombre muy sabio, muy inteligente. Bien, el grupo
comunista Sendero Luminoso fue fundado a finales de los años 60, ya lo dijimos, por Abimael Guzmán Reynoso, que en ese entonces era profesor de la Universidad Nacional de Huamanga, cuyas enseñanzas crearon los fundamentos para la doctrina maoísta de sus militares. Su meta fue convertir a nuestro país, ¿no? Un país comunista, y para lograrlo quisieron usar la violencia como método. Causaron muerte de muchísimos campesinos. Aquí estamos viendo, ¿no? Estos ataúdes que causaron muerte de muchos campesinos de las zonas andinas, también de la zona costeña. Piura también fue una de las regiones afectadas en la parte sur de Piura. Allí se concentró este grupo comunista denominado Sendero Luminoso. Mató empresarios, mató a lideresas como la señora María Elena Moyano, por ejemplo. A ella estaba en una parrillada en Villa El Salvador, entonces Sendero Luminoso le había estado haciendo seguimiento, como ella era la que había organizado esa parrillada para beneficio, ¿no?, de la población. Entonces esperaron que esté sola un momento, y ahí es donde le ponen granadas en su cuerpo y la hacen volar, ¿no? Entonces así es como murió María Elena Moyano. Muy bien. ¿Cuál fue el primer acto terrorista de Sendero Luminoso? Fíjense, el 17 de mayo de 1980 es la fecha exacta en que se inició la guerra popular en nuestro país. Fue un desafiante golpe político de trascendencia histórica. El boicot a las elecciones generales del 18 de mayo de 1980. En el pequeño distrito de Chuschi, aquí lo tenemos, Chuschi, ¿no? Es un distrito de la provincia yacuchana de Cangallo. Fue la acción que marcó el inicio de la lucha armada en nuestra patria. La noche del 17 de mayo se hace, o sea, como es un recorte periodístico, ¿no? A los 10 años están ¿no?, explicando qué es lo que pasó hace 9 años. Una masa compacta de campesinos pobres de esa olvidada localidad concurrió al llamado del Partido Comunista Peruano y, dirigida por él, o sea, por el partido, inició la guerra popular. Las ánforas y cédulas de sufragio para las elecciones convocadas por el gobierno de facto, todavía estábamos en el gobierno militar, ¿no?, para el día siguiente quedaron completamente destruidas por el fuego. En Chuschi, así como en muchos lugares, no se concretaron las ansiadas elecciones de las clases dominantes. Entonces, fíjense, aquí en este centro habían guardado las ánforas y habían guardado las cédulas, ¿no?, para las elecciones. Entonces la población se levantó inducidos por este grupo terrorista, y entonces quemaron y destruyeron todo. Y es así como el ejército empieza a tomar posición de la gente, ¿no?, de las zonas. Muy bien. Entonces, miren, acá eso se inició en Chuschis, ¿no?, en Ayacucho. Y acá en Lima, ¿cómo es que se inicia? Ese día también aparecieron cientos de perros muertos, degollados, ¿no?, muertos, colgados en los postes por ejemplo, de Vitarte, de San Juan del Lurigancho, ¿no?, de San Martín de Porres, todo eso. Así es como se inicia la lucha de este grupo contra el poder político. También, fíjense, a través de la década de los 80, Sendero Luminoso creció tanto en el territorio que controlaba el número de militantes que formaban parte de la organización. Usualmente mataban ladrones de ganado, aquí tenemos, ¿no?, mataban ladrones de ganado, con lo cual ganaron la aprobación de una gran cantidad de campesinos. Como estos campesinos eran sujetos de estos abigeos, de los ladrones de ganado, entonces las comunidades apoyaban a estos grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que estaban haciendo algo bueno para estas comunidades ignoradas, abandonadas por el gobierno central. Muy bien. ¿Cuál es la misión de Sendero Luminoso? Nos dice que su misión era reemplazar las instituciones peruanas y convertirlas en un sistema político comunista. Es decir, querían que nuestro país
no tuviera clases sociales, sin ningún tipo de restricción ni explotación. Sendero Luminoso quería evitar esto, pero lo malo de su manera de completar su misión fue que mataban, ¿no? Aquí vemos una docena más o menos de muertos, mataban, amenazaban, ¿no? Amenazaban con sus banderas, estas son las banderas del Partido Comunista Peruano, y extorsionaban, ¿no? Pedían dinero a personas inocentes. Esa era la misión de Sendero Luminoso. ¿Qué ciudades atacó Sendero Luminoso? Fíjense, aquí tenemos un mapa de nuestro país, de nuestro territorio, y están pintados de amarillo, ¿no? Un color, como le dicen, amarillo pato, ¿no? Es así como está desde 1990 hasta la actualidad. Empieza en Lima, ya hemos dicho, bueno, empieza en Ayacucho, y luego viene a Lima, ¿no? El sur de Piura, chicos, chicas, acuérdense, aquí está la zona andina de nuestro territorio piurano, fue incluido, ¿no? Y también la parte costera, como es, por ejemplo, el Bajo Piura, allí se fueron y se incrustaron Sendero Luminoso. San Martín, la región de San Martín, Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, Huancavelica, el norte y el este de Arequipa, Apurímac, Ucayali, sur de San Martín y el sur de Ancash. Y si ustedes miran, son zonas amazónicas, ¿no? Ceja de selva y zonas andinas, a excepción de Piura y de Lima, ¿no? Que también parte costeña y parte andina fue sujeta por estos individuos. Pero el resto son zonas andinas y zonas ceja de selva, donde crece, ¿no? En gran cantidad la coca. Y vamos a ver por qué. Luego tenemos también qué presidentes gobernaron durante la vigencia del senderismo. Fíjense, nosotros tuvimos 3 presidentes. El primer gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Desde el año de 1963, que es donde aparece, pero que luego no es sofocado, sino que no le prestaron atención, ¿no? Viene luego el gobierno militar. El gobierno militar los frenaba, ¿no? Los frenaba, pero luego viene su segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el primer gobierno de Alan García y el primer gobierno de señor Alberto Fujimori. Fue el gobierno de Alberto Fujimori el que obtuvo mejores resultados mediante la efectiva utilización de la inteligencia contrasubversiva. ¿Por qué el narcotráfico se unió con Sendero? ¿Por qué? El narcotráfico se unió con Sendero para poder derrotar al MRTA debido a una cierta rivalidad que se suscitaba entre ellos, ¿no? Entonces, allí es donde, había rivalidad entre Sendero Luminoso y el MRTA. Muy bien. ¿Cómo fue la captura de Abimael Guzmán y su cúpula? Se dice que el calendario marcaba un sábado siamés al de hoy, o sea, al 12 de septiembre. Sábado 12 de septiembre de 1992, minutos después de las 8, un cuerpo de élite de la policía antisubversiva ingresó a una vivienda de 2 pisos en el distrito limeño de Surquillo. En el segundo piso capturaron a Abimael Guzmán Reynoso, alias Presidente Gonzalo, el líder máximo del Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso. La captura del hombre que había teñido de sangre al país se regó rápidamente. Perú vivió una noche eufórica, feliz. Primero, en los vecinos de la cuadra 4 de la calle 1 de la urbanización Los Sauces. Los ciudadanos salían, aplaudían, rezaban, lloraban al enterarse de quién había sido su vecino durante esos meses. Lo mismo sucedió en Miraflores, que en julio de 1992, el 16 de julio, había sufrido el atentado en la calle Tarata y en todo el país. Eran tiempos de teléfonos públicos que funcionaban con fichas RIN y la gente llamaba a sus familiares y amistades para comunicar la nueva.
La televisión repetía las noticias con un flash. El lunes 14 de septiembre, los diarios de toda América Latina daban cuenta de la captura del líder terrorista, que había utilizado coches bombas, niños bomba, triciclos bomba, atentados a comunidades locales diversos, comisarías y torres de alta tensión. Y luego, pues, ustedes aquí en esos gráficos, ¿no? Aquí es donde ingresa, ¿no? El capitán y el general y toma prisionero a Abimael Guzmán. ¿No? Un día como hoy, dice el 12 de septiembre de 1992, la captura de Abimael Guzmán. Y allí cayó toda su cúpula. ¿Quiénes eran esa cúpula? Abimael Guzmán, ¿no? Osman Morote, que lo tenemos aquí, el camarada Feliciano, ¿no? Camarada Feliciano, que lo tenemos aquí, el camarada Artemio, ¿no? Que está aquí, lo capturaron también, ¿ya? Luego el camarada José, que vivía, él estaba en el BRAE, y camarada Berli, que era la secretaria general, ¿no? Y allí también hubieron otras mujeres, como María Garrido Leca, Marixo Garrido Leca, Elena Iparraguirre, ¿no? Son las personas que cayeron en ese momento. Muy bien. Veamos el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Sus antecedentes. Aparece en 1959, ¿no? En 1959, militantes del APRA critican al partido y a su ideología de ese partido. Como consecuencia, forman el APRA rebelde, ¿no? Entonces son jóvenes los que van a retirarse de allí, se van a separar del APRA y van a formar el APRA rebelde. Este APRA rebelde en 1962 se autodenomina el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. ¿Quién lo va a dirigir? Lo va a dirigir Hugo Blanco, ¿no? Que se va a introducir en la zona andina de nuestro país y allí van a formar guerrillas, ¿no? ¿Qué es lo que hace este MIR? Va a criticar al Partido Comunista Peruano. Seguía, dice, de las ramas del Partido Comunista Soviético. ¿Por qué? Porque decían que el Partido Comunista Peruano seguía la rama del Partido Comunista Soviético. Y eso ellos no querían. El APRA decide abandonar por vocación para hacer una revolución en el país. Es así que ya hemos dicho que se separan y es ahí donde forman el MIR, ¿no? Y su negativa de inscribirse en uno de los faros de la revolución, ya sea de Rusia o de China. Y en 1976 se da la formación del Partido Socialista Revolucionario, conformado por dos sectores, un público y un clandestino. Y es así donde va a haber la ruptura entre ambos sectores, ¿no? Lleva a la creación del Partido Socialista Revolucionario, ¿no? Leninista. De este partido, ¿no? Partido Socialista Revolucionario Leninista, más el MIR, es donde va a aparecer el movimiento revolucionario Túpac Amaru, que se va a dar el inicio entre los años 60 y va a seguir en el 70. Muy bien, miren, aquí está Víctor Raúl Haya de la Torre, que era muy amigo de Puente Uceda, que es donde este señor es donde va a liderar el MIR, ¿no? Va a liderar el MIR, este señor Puente Uceda, juntamente con Hugo Blanco, vienen a ser, pues, ¿no? El APRA revolucionario, el APRA rebelde. Muy bien. ¿A qué se define? ¿Cómo nosotros podemos definir al MRTA? Nos dice que es un movimiento, este movimiento revolucionario Túpac Amaru, el MRTA, es una organización terrorista peruana fundada en 1984 e inspirada en las guerrillas izquierdistas de otros países de la región, o sea, de América, que inició su accionar terrorista en 1985. Su líder fue Víctor Polay Campos. Aquí lo tenemos y esta es la bandera del MRTA, ¿no? Son las armas, la estrella del Partido Comunista, más aquí tenemos la imagen de Túpac Amaru II, ¿no? José Gabriel Condorcanqui y Noguera. Seguimos.
¿Cuál es ese progreso evolutivo del MRTA? Fíjense, lo tenemos de 1982 a 1990. Inicio del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, fue en octubre de 1982. La construcción de la fuerza política y militar en 1984, ya estamos viendo nosotros, ¿no? Estos señores, era el partido del MRTA, grupo MRTA, perdón, era un grupo también que seguía mucho las intenciones de un terrorista, ¿cómo se llama? Argentino, Che Guevara, ¿no? Habrán ustedes escuchado, los varones mayormente lo usan, ¿no? En sus polos a Che Guevara, fue un revolucionario izquierdista también argentino, y es por eso que también lo toman como ejemplo a él. Luego, de 1983 a 1986, la guerra revolucionaria en la ciudad y en el campo se empieza a dar, ¿no? Eran uniformados con un tapaboca, ¿no? Que le abarcaba casi la mitad de la cara, con los colores y el signo, con la bandera, ¿no? De MRTA. Luego viene, en 1985, en julio, el MRTA da un año de tregua al nuevo gobierno. Y ustedes dirán, ¿por qué, Miss? ¿Por qué le da un año de tregua? Porque este señor, ¿no? El cabecilla, el fundador del MRTA, pues era un disidente del partido aprista. Por lo tanto, su madre de él aprista, su padre de él de Polaycampo aprista, entonces por su sangre corría pues el aprismo, ¿no? Y es así que en acuerdo le dice que Alan García gana en 1985 la presidencia, le dice, te voy a dar un año, ¿no? Un año de tregua para ver cómo gobiernas. Pero en 1986, como veía que Alan García había mucha crisis económica en su gobierno, entonces, ¿qué hace? Se va a trasladar a la región central de nuestro país, sobre todo en las zonas cocaleras. ¿Y por qué en las zonas cocaleras? ¿Por qué? Porque el MRTA, como tenía armas, ¿no? Entonces protegía a los cocaleros para que puedan vender su droga, ¿no? Libremente a los importadores, porque venían a comprarnos la droga, y entonces salía de nuestro país. Y es así que este grupo terrorista se va a aliar a los traficantes de droga, y es ahí como se van a unir ellos. Muy bien. Luego, en febrero de 1989, se va a capturar a Víctor Polay Campos. Pero Víctor Polay Campos va a huir cuando está terminando su gobierno. Alan García huye del penal de Canto Grande con 47 compañeros. Hicieron ¿cómo les digo? Túneles, ¿no? Y entonces por allí, antes de que Alan García termine su gobierno en julio, este señor con 47 compañeros, huye. Y ahí nomás el MRTA asesinó al exministro de Defensa, Enrique López Albújar, ¿no? En el mismo año. ¿Qué hizo? El señor iba en su carro, le tiraron granadas y entonces se explotó, ¿no? Esa era la manera como ellos mataban. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacían estos tupacamaristas? Realizaban asesinatos, atentados, secuestros. Ustedes aquí ven una serie de noticias donde el MRTA reivindica 13 atentados contra bancos y comisarías. Fíjense aquí nada más en San Martín de Porres, en Lima. Graves daños en atentados contra las oficinas de Sedapal y Electrolima, ¿no? Tupac Amarus anuncian tregua política al gobierno aprista. Las primeras víctimas durante el régimen del partido aprista. El MRTA sembró bombas asesinas en sangriento aniversario, y así sucesivamente
este partido va a crear el caos en nuestro país. Atentados con coches bombas, estas acciones serán su mejor mecanismo para hacer notar su descontento con el sector público y privado. Se estima que 1.247 fueron las víctimas de sus acciones a lo largo de 1980 al 2000. También se producían secuestros, ¿no? De 1986 a 1996, la Comisión de la Verdad y Reconciliación obtuvo evidencias que el MRTA realizaba esta práctica frecuente, orientada a la obtención de beneficios políticos y económicos. Los miembros del MRTA actuaban con mucha precisión, en muchos casos disparaban a sangre fría. Muy bien. El acontecimiento importante, hubo el secuestro de la Embajada de Japón. El secuestro no de la embajada, sino de la casa del embajador de Japón. Era su vivienda, ¿no? El 17 de diciembre, el grupo armado MRTA, aquí están, ustedes los están viendo con la bandera, ¿no? En su cara, tomó la residencia del embajador japonés en Lima y capturó a 600 rehenes. Entre ellos estaban ministros de Estado, congresistas, embajadores y varias personalidades del mundo político y social de Lima. ¿Cuál era el objetivo de estos terroristas? Conseguir la liberación de 400 de sus militantes condenados por delito de terrorismo. Tras largas conversaciones, solo se quedan con 72 rehenes seleccionados a las personalidades más importantes y con gran influencia en la política. La única persona autorizada para ingresar a la propiedad para poder llevar la comida, las bebidas, así como también transmitir mensajes entre los miembros de la MRTA, los rehenes y el público, fue el cardenal Cipriani. Después de largas conversaciones y debido a la decisión del MRTA de rehusarse a permitir visitas médicas a los rehenes. Así pasaron, miren, desde el 17 de diciembre al 22 de abril. Se va a dar la operación Chavín de Guantar. ¿Cuántos meses? Si estamos hablando de diciembre, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. A los 4 meses, el 22 de abril de 1997, ya hemos dicho más de 4 meses, después del inicio de la toma, un equipo de 140 comandos peruanos se reunieron en una unidad secreta ad hoc que había recibido el nombre de Chavín de Guantar. Montaron un asalto dramático sobre la residencia. A las 3:23, a las 3 de la tarde, con 23 minutos, se inició la operación Chavín de Guantar. 3 cargas explosivas explotaron casi simultáneamente en 3 habitaciones diferentes del primer piso. La primera explosión se ubicó en medio de la habitación donde estaba teniendo lugar un partido de fútbol. De inmediato, 3 terroristas resultaron muertos. 2 eran hombres que participaban en el juego y una de las mujeres que observaba desde la línea de bando. A través del hoyo creado por la explosión y las otras explosiones, 30 comandos ingresaron al edificio, a la casa de los miembros sobrevivientes del MRTA, para detenerlos antes de que pudieran alcanzar el segundo piso. Se realizaron otros movimientos simultáneamente con explosiones. El primero, 20 comandos lanzaron un asalto directo a la puerta de entrada para unirse a sus camaradas al interior de la sala de espera, donde estaba ubicada la escalera principal hacia el segundo piso. Es así que se van a matar en esta emboscada al grupo terrorista. Murieron los 14 terroristas, varones y mujeres. Decían que eran como 10 terroristas que eran menores de edad, ¿no? Porque ellos estaban haciendo conversaciones con el Ministerio del Interior para que a los 14 los envíen les dé un avión, ¿no? Un avión del ejército y entonces a ellos sacarlos hacia Cuba, ¿no? Y es así que esta operación fue satisfactoria. Murió de los 72, se retiraron 71 secuestrados vivos, ¿no? Y uno murió,
¿no? Uno murió, era un juez murió allí desangrado y los otros terroristas, los 14 terroristas. Murieron también 2 miembros del ejército, ¿no? Que eran muy allegados a la familia Fujimori. Y aquí están los túneles. Se construyó, ¿por qué se le llama Operación Chapín de Huántar? Porque se construyó debajo de la vivienda del embajador. Se hicieron túneles. Si ustedes alguna vez han ido a Chapín de Huántar, al templo Chapín de Huántar, está construido sobre unos túneles. Entonces, imitando a esa acción, es que se construyen los túneles y por allí es que tomaron la vivienda y pudieron rescatar a todas las personas. Bien, la captura del cabecilla del MRTA. También nosotros tenemos la captura de este señor, ¿no? De Víctor Polay Campos. Toda una novela se tejió en nuestro país sobre la captura del guerrillero Víctor Polay Campos, fundador del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Y abundan las versiones, se le delató, cayó por casualidad, o fue la policía o el servicio de inteligencia en que lo arrestó. El martes último, ¿no? Se anunció la detención de Polay, conocido como el camarada Rolando, que fundó el guevarista MRTA junto a Néstor Serpa Cartolí, que según dijo, ayer algún diario estuvo a punto de ser detenido el mismo día, el 13 de junio de 1992 a las 12 de la noche. Polay fue detenido por primera vez el 3 de febrero de 1989, pero el 9 de junio de 1990 escapó. Ahora está de nuevo tras las rejas, pese a que, según dijo ayer el Diario Expreso, estoy sacando una noticia para que ustedes sepan que es verdad, ofreció $1 millón a sus captores en billetes de 100 si lo dejaban en libertad. Por Polay se ofrecieron $300,000 a través de una institución llamada la Fuerza de la Ley, que anunció pagar $1 millón por Abimael Guzmán, el fundador y mentor marxista de Sendero Luminoso. La Fuerza de la Ley, según uno de sus integrantes, asegura que una llamada anónima comunicó que Polay se hallaba en un establecimiento del barrio limeño de San Borja, tras de lo cual fue capturado por la policía. Según el diario Comercio, fue una información confidencial la que llevó al arresto del comandante Rolando, mientras la República lo atribuyó a la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DIRCOTE. Finalmente, el ministro del Interior, general del Ejército Juan Briones, dejó entender que el mérito recaía sobre el servicio de inteligencia. Entonces, ahí está, dice Polay ya está en prisión eterna. Ha sido declarado, este señor Polay Campos ha sido sentenciado a cadena perpetua, ¿no? A su llegada al grupo 8, dice, fueron encerradas en sendas jaulas. Aquí lo tenemos. Muy bien, chicos, chicas, muchas gracias. Espero que les haya agradado, ¿no? nuestra clase y les pido que se cuiden mucho.